días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Tenemos para ustedes un programa muy especial con un invitado también muy especial. Se trata de Miguel Mejía, ministro de Políticas de Integración Regional y además presidente del Movimiento Izquierda Unida. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Dania, me da inmenso placer poder verte, saludarte, aunque sea de manera virtual, saber que tú y tu familia están muy bien. En un momento en que en el mundo la gente va desapareciendo con un abrir y cerrar de ojos. Realmente lo que vive la humanidad en este momento era impensable. Y que nosotros podamos estar conversando y tratar problemas sociales, políticos, nacionales e internacionales es un gran privilegio. Porque cientos de miles de personas hoy están confinados en hospitales, en su casa, sin tener ninguna esperanza de sobrevivir o quién sabe cómo están. Por tanto, es una bendición que nosotros estemos aquí conversando para los amigos televidentes de tu programa. Justamente, Miguel, quiero preguntarte sobre los reclamos que están haciendo distintos sectores de la vida nacional para que se abra nuevamente la economía. Todavía no hemos llegado aquí al pico. ¿Qué tú piensas? Yo creo que en medio de esta situación lo que hay que privilegiar es la vida humana. Por encima de todo, si las condiciones se dan, las condiciones sanitarias se dan para que podamos ir abriendo gradualmente o de manera total, amén. Porque evidentemente estos confinamientos generan una gran, afectan significativamente la economía del país. Sin embargo, la economía la genera el ser humano. Si el ser humano no existe o no está en condiciones de producir, ¿de qué va la economía? Por tanto, nosotros creemos que va a depender de la evolución que tenga este tema y en función de eso definir qué tipo de apertura tendremos, si de manera gradual, si de manera parcial. Pero lo que se está viendo en función de la estadística que recibimos a diario por el ministro de Salud Pública es que la tendencia es a subir, a subir, a subir. No hay forma de que este pico se aplate. Entonces hay una presión de los sectores económicos que podrán tener razón porque está parado el aparato productivo nacional, pero también de la clase, un sector de la clase política, que más allá de ver la vida humana apuestan en el fracaso del gobierno. ¿Y qué significa apostar al fracaso del gobierno? Que se muera la gente. Porque la única manera que el gobierno puede fracasar es cuando no pueda controlar la pandemia, que ha sido única en este siglo. Ninguno de nosotros que somos vivientes de esta generación y de este siglo, ninguno hemos tenido esta experiencia. Lo que sabemos de pandemia porque lo hemos leído. Y esto ha cogido de sorpresa al mundo. Por tanto, ha sido en la marcha que ha habido que ir a enfrentar esto con voluntad, con integridad, con humanismo y con toda la precariedad y limitaciones que tenemos nosotros y sin la experiencia tampoco para manejar este tipo de cosas porque es algo novedoso, como he dicho. Hemos estado concentrados día a día. El presidente Danilo Medina se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar para contener esto. Y con las limitaciones que tiene nuestro gobierno, como un sistema, como una nación pobre, pequeña, independiente, hemos hecho lo que se ha podido. Yo creo que cuando tú haces la comparación de otros países con la naturaleza del nuestro, nosotros hemos estado manejando muy bien esta pandemia, priorizando la vida. Pero es penoso que aquí la clase política, un sector de la clase política, trate de sacarle ventaja al dolor de la población. Tratar de sacarle ventaja política, eso es algo cuestionable. Por tanto, yo creo que el presidente este fin de semana solicitó una ampliación de la cuarentena, el acuartelamiento. Hay un sector de la clase política que hasta eso le regatea. Si pide 25 días, quieren reducirlo a 10. Otros dicen que no, que ya es suficiente, que hay que abrir. Y yo creo que las condiciones, de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo, no existen para que levantemos la cuarentena. Hay que seguir hasta que podamos controlar esto. Una de las formas de controlar esto es la masificación de las pruebas, que se ha empezado a hacer. Ya se intervinieron varios barrios y se están interviniendo en alguna provincia. Pero la masificación de la prueba no basta con una voluntad política. Tania, las pruebas cuestan dinero y el mercado está saturado. No aparecen porque las grandes naciones tienen un monopolio y cada quien se defiende como pueda.
Hay naciones que han prohibido la exportación de este producto porque están priorizando su conciudadano. Se puede dar una posición un poco egoísta, pero hay que entenderlo. Porque aquí la gente está luchando por sobrevivir como pueda. Y nosotros entonces, como nación pequeña, también hemos hecho grandes esfuerzos. Ya están llegando una gran cantidad de pruebas. A medida que vayan llegando, se va masificando esto. Y la masificación nos permite tener un control más objetivo de por dónde anda la cosa. Porque eso es lo que va a determinar, Dania. Hay muchos asintomáticos que andan en la calle. O sea, tú y yo estamos hablando porque tú y yo podemos tener virus. Claro. No tener ningún tipo de síntoma. Y lo único que puede determinar eso es la prueba. Por eso hay que masificar la prueba para tener un mayor control, un mayor aislamiento, para evitar el contagio social, que es lo que propaga el virus. Miguel, se han hecho muchas críticas a China, incluso se le ha acusado de que este virus fue creado en laboratorios. Tú que eres un especialista en el tema chino, ¿qué piensas de todas estas cosas que se dicen? Eso es politiquería, eso no es demostrable, que sea creado en laboratorio en ninguna parte. Los chinos dicen que sospechan que lo llevó un militar norteamericano que fue a un intercambio deportivo allá, y tampoco eso puede ser demostrable hasta el momento. Yo lo que creo es que una pandemia se produce en cualquier lugar, se ha producido en África, se ha producido en Europa, y nadie tiene responsabilidad de eso. Todavía la ciencia no ha podido tomar medidas que puedan contener eso. Ahora damos una carrera científica tratando de buscar una vacuna que pueda contener esta pandemia. Pero lo que pasa es que los Estados Unidos han politizado eso. El presidente Donald Trump ha querido politizar el tema frente a China, atribuirle responsabilidad a China, e incluso pidiendo la indemnización a China. Y por un descuido de él, por esa política de siembra de odio que él practica todos los días en los Estados Unidos, es que se está dando la situación que está en Estados Unidos, que encabeza la lista de muertos y de infectados del mundo. Más que China, que fue donde se dirigió el tema. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo ha visto cuál ha sido el comportamiento del presidente Trump. Coge la cosa a burla, que se le inyectan detergentes y entra en contradicción hasta con su propio asesor médico públicamente. Ha entrado en contradicción con los propios gobernadores, donde él ha querido imponer una apertura abruptamente, sin ver las condiciones sanitarias. Entonces, el tema chino, la búsqueda del pretexto o del chivo expiatorio, no es más que una politiquería barata que realmente contradice la lucha que debemos tener en función de defender la vida humana. Fíjate que el presidente Trump entró en contradicción hasta con el director de la OMC. Y es tan así que en medio de la pandemia, el presidente entró en contradicción en medio de una pandemia con el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Y más que eso, le retira los fondos que le corresponden como miembro de esa entidad de Naciones Unidas. Entonces, es algo insólito lo que está produciendo este señor en contra de la humanidad. Por tanto, yo pienso que en la República Dominicana la apertura o no va a depender de cómo evolucione esto a favor de la población. No podemos por abrir. Hay que ver las estadísticas, hay que ver los controles que tenemos y en función de eso priorizar la vida. Como decía Peña Gómez, primero la gente. ¿Cómo ha afectado las políticas de integración regional esta pandemia del COVID? Bueno, se ha puesto de manifiesto que la solidaridad une los pueblos. Son momentos de grande solidaridad. No son momentos de exclusión ni discriminación. Tenemos que olvidarnos la diferencia política, ideológica, étnica, porque lo que hay que priorizar es la vida humana. Entonces, los países que más pueden son los que deben de ayudar. Y se ha puesto de manifiesto muchas naciones que han ayudado. Por ejemplo, Cuba. Un problema con un país con todas las limitaciones que tiene Cuba, con más de 60 años, con un bloqueo que tienen los Estados Unidos. Cuba ha mandado médicos a Italia, cuando la pandemia estaba más fuerte en Italia. Cuba ha mandado médicos a las islas del Caribe. Cuba ha mandado médicos a Venezuela, a Nicaragua. Y Cuba tiene un producto, un medicamento que sirve para el coronavirus, que es el interferón 19, que se ha puesto en práctica en China, que están usando ese medicamento. Yo recuerdo cuando el señor presidente nos convocó a un consejo de gobierno para hablar de esto, que se va a crear la cuarentena.
los periodistas fueron a mi oficina y yo le planteé al señor presidente, primero, que trajéramos médicos cubanos para que nos auxiliaran aquí. Y segundo, que utilizáramos ese medicamento que China lo utilizó, le dio un gran resultado. Entonces, esa actitud de Cuba muestra la integración, cree en la integración, cree en la solidaridad. Entonces, este es un momento donde se debe poner de manifiesto la solidaridad de los pueblos y la lucha de la integración. El SICA se ha mantenido en reunión permanente. Los presidentes centroamericanos, de los cuales la República Dominicana forma parte. UNASUR también se ha reunido. El CELAC también se ha reunido de manera virtual, que se aglutina más de 63 países para discutir en función de la realidad del mundo de hoy, buscar soluciones comunes a problemas que no son comunes. ¿Y cuál es el énfasis? La preservación de la vida humana. Ese tiene que ser el énfasis. No es si tú eres pro chino, pro ruso, pro norteamericano, si tú eres rubio, si tú eres blanco. Esa campaña de odio no procede en este momento. Y mucho menos está interviniendo en asuntos internos de otros países, o agrediendo a otros países, o aprovechando la distracción del mundo para programar invasiones o agresiones, como está haciendo con Venezuela. Trump le pide que el Fondo Monetario Internacional haga un préstamo a Venezuela para combatir la pandemia. Pero en medio de esto, Trump manda tropas a hacer experimentos en la costa venezolana. Y la semana pasada se produjo una invasión de mercenarios a Venezuela en medio de una pandemia, porque se cree que Venezuela se va a descuidar de su tema de su seguridad, de su soberanía. Entonces, son cosas que humanamente hay que cuestionarlas, porque son acciones políticas que ponen de manifiesto la deshumanización de estos tipos de gobernantes. Ahora hay que priorizar todo. Aquí ha hecho falta en la República Dominicana una gran concertación nacional para buscar fórmulas de cómo controlar, de cómo contener esta pandemia. No, hay un sector de la clase política que anda en proselitismo permanente. Y yo creo que el mejor proselitismo que puede tener en este momento para poder tener la gratificación de la población es ir en auxilio de lo que menos pueden. Ese dinero que está destinado para campaña vamos a destinarlo a máscara, a guantes, a todo eso que tengan que ver para contener la pandemia. Y para garantizarle a aquellos que han salido de su trabajo, que no tienen ingresos para sobrevivir en medio de esto, llevarle la mano a su amiga. El presidente ha ayudado muchísimo, ha creado mucho un plan, el plan Quédate en Casa, se ha aumentado el bono hogar, la tarjeta de solidaridad, se ha hecho un plan para que aquellas pequeñas empresas, medianas empresas, pues los trabajadores que vayan a su casa reciban un subsidio. Pero es un país que tiene una economía muy frágil, muy débil. Después que pase esto, vendrá una segunda pandemia, que es la pandemia de la crisis económica global. Pero es más importante preservar la vida humana que preservar las arcas de los estados. Porque las arcas de los estados la llenan los seres humanos. Yeah. Y si se basean en función de la vida humana, pues, válgame Dios. Miguel, ¿cómo sientes que va el posicionamiento de Gonzalo Castillo en esta espera de las elecciones del 5 de julio? Bueno, aquí hay una guerra de encuestas, de quién está arriba y quién está abajo. Yo te digo la verdad, yo soy un militante político, estoy con la candidatura de Gonzalo, soy un funcionario del gobierno, pero mi filosofía es primero la gente. En este momento. Ahora, evidentemente, que en medio de esta crisis, quien ha mostrado mayor humanismo, mayor solidaridad de su patrimonio, porque el IDOSA no es ninguna empresa del Estado. El IDOSA existe mucho antes que Danilo Medina fuera presidente. Y los aviones del IDOSA están a disposición de traer gente que han estado varados de diferentes puntos del mundo. Y Gonzalo ha mandado sus aviones a China a comprar los productos, los medicamentos que se necesitan para combatir esto. Y Gonzalo está día a día en la calle, entonces la gente está mirando eso. No está haciendo politicaría, lo está haciendo con el alma. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. La competencia ahora no es de programa, ni es de quién tiene más arriba. La competencia debe ser ahora quién ayude más y quién lo haga de un marco más desprendido,
quien lo haga con un sentido más humano, entonces el pueblo va a observar y al momento de votar lo va a premiar. Y al momento de votar, aquel que ha sido inconsecuente, que ha querido jugar con su dolor, lo va a condenar. ¿Qué cree que va a pasar en las elecciones del 5 de julio? ¿Quién va a ganar? Bueno, yo creo que Gonzalo ha repuntado por su forma de entrega en medio de esta crisis. Y lo que están diciendo en las últimas elecciones que yo he visto es que Gonzalo ya ha superado el candidato de la oposición, precisamente en medio de esta crisis. Así es. ¿Entiendes? Por tanto, yo creo que la competencia ahora tiene que ser de quién tiene mejor disposición de salvar vidas humanas, quién tiene mayor disposición de ayudar a la gente. Bien, con estas palabras concluimos esta interesante entrevista de Miguel Mejía, ministro de Políticas de Integración Regional y presidente del Movimiento Izquierda Unida. Gracias a ti por apartar este tiempo para mí desde tu casa y yo desde la mía, correspondiendo a las directrices de las autoridades que nos mandan a quedarnos en casa. Y a ustedes también, amigos, quédense en casa. Les espero luego de una pausa en la que nuestro compañero Héctor Linares presentará a Joaquín Jerónimo. Vamos a comerciales. Buenos días y gracias por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de punto de vista. Ahora tenemos la grata compañía del arquitecto Joaquín Jerónimo, ex superintendente de pensiones, con quien vamos a conversar sobre ese tema que está muy candente. Buenos días, arquitecto. Muy buenos días, mi querido amigo Héctor. Un placer comunicarme con usted y con su público por esta vía, en este esquema virtual, modo COVID-19. Así es, gracias por aceptar nuestra invitación. Arquitecto, el tema de los fondos de pensiones lleva casi un mes en el tapete a raíz de una propuesta que se ha hecho para que se le devuelva un 30% de los ahorros acumulados por los afiliados al sistema. Hay inversión en contra y algunos u otras a favor. ¿Qué opinión tiene usted como ex superintendente de pensiones? Bueno, mire, la ley 8701 que rige el sistema dominicano de seguridad social y específicamente el sistema de pensiones es una ley muy rígida, muy consensuada entre las partes, ya con una vigencia cercana a los 17 años. Y bueno, digamos, se aprobó en el 2001, 19 años, aunque el sistema de pensiones empezó a operar en el año 2003. Entonces, cualquier cosa que se vaya a hacer es de suma delicadeza. De verdad que hay que tener mucho cuidado a la hora de tocar esa ley y modificarla en cualquiera de sus partes. Claro, siempre que sea en beneficio de los trabajadores, que son los que sostienen el fondo de pensiones, estamos hablando de algo positivo. Me parece que el espíritu de los legisladores que han tomado esta iniciativa de plantear la búsqueda de un 30% del fondo de pensiones para asistir a los trabajadores en problemas económicos dentro de esta crisis, es una posición entendible. O sea, estamos ante una calamidad nacional, mundial y local, en donde en los últimos 2 meses prácticamente 1 millón de trabajadores o más han quedado suspendidos de sus puestos de trabajo, suspendidos en sus ingresos
sin certeza de lo que va a ocurrir cuando esto termine finalmente. Entonces, ¿de dónde va a venir el ingreso para ellos sostenerse? El gobierno ha planteado una solución de aportar una parte, algo que podría ser un 30 o 40% del ingreso establecido, y no a todos, sino solo a una parte de esos trabajadores. Entonces, ante esta situación, se busca la manera de proveer los recursos necesarios para restablecer la capacidad de consumo de los trabajadores. Esa es, digamos, la explicación que tiene esa iniciativa de los diputados. Y desde el punto de vista de la ley. Pero para que eso se pueda aplicar, hay que modificar la ley. Modificar la ley implica llegar a unos consensos que suelen ser difíciles. En este momento no se ve que haya un consenso para que eso pueda ocurrir. De hecho, puedo decirle que los trabajadores de más de 60 años de edad que entraron al sistema con menos de 45 años o con más de 45 años de edad y ahora mismo no están cotizando porque se les suspendió el salario, ellos pueden retirar sus fondos. Cualquiera de esos trabajadores que están suspendidos, que no han cotizado. Tardío. Lo de ingreso tardío. Los de ingreso tardío, que tienen más de 60 años y no están cotizando porque se les suspendió el pago, pueden ir a su AFP y retirar la totalidad de sus fondos. Lo pueden hacer, la ley se lo permite, y las AFP estarían obligadas a cumplir con lo que establece la ley. Y son una gran cantidad los que están en esa condición, de más de 60 años y de ingreso tardío. De manera que eso es una salida para ese segmento que es, digamos, el más vulnerable, porque son los mayores de 60 años. Ahora, el resto de los trabajadores, yo creo que el gobierno debería buscar la manera de proveerse de recursos suficientes para darle la asistencia debida a esos trabajadores, no con el monto que le está sufriendo ahora mismo, que apenas llega a un 30% quizás del salario que perciben en sus empleos, sino que se le puede llegar hasta un 60 o 70%, que sería más o menos el equivalente de una pensión en el momento del retiro. Entonces, para eso, el Estado bien podría, el gobierno, acceder a los fondos de pensiones para emitir títulos, que creo que ya hicieron una propuesta para emitir 40.000 millones de pesos en títulos, los cuales las AFP van a adquirir. Ya las AFP entonces adquieren esos títulos, el Estado tiene una deuda con los fondos de pensiones y usa esos recursos para atender la demanda de restitución de la capacidad de consumo de los trabajadores que están suspendidos en estos momentos. Esa es la solución que yo veo más factible. Pero tocar esa ley y devolver ese dinero en esa cuantía a todo el mundo, incluso a la gente que no lo necesita, porque ahí se le devuelve a todo el mundo. Y al que le dicen que le van a dar el 30% de lo que tiene allí, aunque no lo necesite, dice, bueno, pero yo lo cojo para algo. Y sería verdaderamente un desastre en términos financieros. Yo diría que es un proyecto financieramente inviable, aunque humanamente necesario. Arquitecto, le señalaba como despedida del segmento anterior el tema del cómo se construyó la ley 8701, de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. E incluso ha habido entre las opiniones que se han planteado de que, bueno, prácticamente usted lo confirma, sería una distorsión, se desvirtuaría porque sería como una especie de un carácter de auxilio o de subsidio, que en realidad no lo es, sino que es una ley para proveer pensiones cuando el trabajador agote su vida útil a partir de los 60 años, las 360 cuotas.
pero que si se calcula, Arimendi Díaz Santana, que fue uno de los redactores de la ley, fue el primer gerente de la Seguridad Social, que le costaría a los empleados o a los aportantes 3.6 años de su pensión. Entonces, no sé, estaríamos cogiendo algo ahora, pero sacrificando el futuro de la pensión. Sí, el problema mayor es que tal como están las cosas en estos momentos, las posibilidades de que los trabajadores, aún cotizando de manera regular y sin que se le sustraiga ningún porcentaje del fondo como se está planteando en ese proyecto de ley, bajo las condiciones actuales, el sistema no le garantiza a nadie una pensión digna. Esa es la realidad. La pensión que está prevista es el equivalente a lo que se llama una tasa de reemplazo de entre un 30 y 40% del último salario. Eso es lo que está previsto que ocurra. Es algo verdaderamente desastroso, totalmente inaceptable. Entonces, en esas condiciones, cualquiera diría, bueno, pero que me den mi dinero ahora y yo sabré lo que hago, qué yo voy a hacer dentro de 10 años, ya con 65 años de edad, y para que me devuelvan un 40% de lo que yo tengo ahorrado y ahora yo lo estoy necesitando. O sea, el sistema está, digamos, bajo observación, porque no está cumpliendo y no se ve que vaya a cumplir el objetivo que se planteó en la ley. Esto significa que a la vuelta de los próximos años hay que dedicarse a estudiar muy bien los cambios que habrá que introducirle a esa ley para resolver el tema de pensiones, el tema de salud, que tiene su propia problemática, y el tema de riesgos laborales, que son los tres componentes. Igual el otro, el de discapacidad también, porque es el seguro de pensión y discapacidad. Entonces, eso tiene que ser una tarea para los próximos años, no digo la próxima década, para los próximos años, el que viene y el siguiente, sobre todo en medio de ya de un gobierno nuevo que va a iniciar cambios importantes como se espera que ocurran en el país. Fíjense que en Chile, que fue donde se inició este sistema de capitalización individual en los años 80, ya tiene 40 años, casi 40 años, todavía no llega a esa cantidad de años. Allí hay una crisis planteada porque el sistema no ha resuelto el problema de las pensiones y ya se está haciendo casi viral la consigna no más AFP. No se quiere que haya sistema de capitalización individual con intermediarios que se quedan con la mayor parte del beneficio que genera la inversión de esos fondos. Entonces, hay un cuestionamiento del sistema en su misma base de diseño estructural. Nosotros todavía podemos defender el sistema, por lo menos es mejor que el anterior, que lo que genera es una deuda, un déficit fiscal creciente, una deuda del Estado en sus cuentas nacionales y unas pensiones realmente pírricas, las que se establecían a través del sistema de reparto del Ministerio de Hacienda. Este sistema sigue siendo prometedor, pero hay que ponerle los correctivos del lugar. Primero, hay que incrementar el nivel de los aportes del trabajador. Si usted está aportando entre el trabajador y el empleador, aunque lo que aporta el empleador es como si lo aportara el trabajador también, porque es parte de su salario, es un componente de su salario. Pero bueno, el aporte combinado del trabajador y el empleador apenas llega a un 8%. Y cuando usted aporta un 8% de su sueldo, usted necesita 12 meses, ¿verdad? Necesita un año para generar un sueldo. Un año para generar un sueldo, el sueldo de un mes. Entonces, el otro componente sería digamos, la ganancia, y la edad. La ganancia de ese fondo en los intereses que recibe, que son entre un 50 y un 60% del total. Al final, cuando usted tenga su masa ahorrada, de esa masa ahorrada a lo largo de 20 o 25, 30 años, solo el 40% será
aportes que usted haya hecho. El otro 60 será capitalización de ese aporte. Ahí donde está la riqueza y el poder de este sistema. Que esa pensión se constituye a partir de un 40% de aporte y un 60% de capitalización. Pero si el aporte no es suficiente, la capitalización no podrá suplir en la medida necesaria para garantizar la pensión. De ahí que se necesita incrementar el monto del aporte que hacen los trabajadores y los empleadores al sistema. Y eso tendrá que ser motivo de discusión en esa modificación integral que se hace necesaria a esta ley ya a lo largo de sus primeros 17 años de implementación. Arquitecto, gracias por aceptar nuestra invitación, y como ese tema necesitará posteriores discusiones, yo creo que usted tendrá que volver por este lado a aportar su granito de arena. Bueno, siempre estaré dispuesto sobre este tema y sobre cualquier otro, porque hay cantidad de temas desde el punto de vista económico y político ya en este escenario que estamos viviendo de cara a las próximas elecciones del 5 de julio. Así que estoy en la zona de querido amigo Héctor. Tendremos presente. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.